un nuevo retroceso del gobierno, un giro inesperado, como que fue y dijo, che, lo que dijimos estábamos mal, queremos cambiar el voto, que tiene que ver con en la ONU con la violencia machista. Celeste. Sí, el lunes 25 de noviembre fue el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Hubo movilizaciones en varias provincias de Argentina, incluidas varias provincias donde Milei sacó muchos votos, como Mendoza, por ejemplo, donde fue una marcha bastante grande. También Córdoba, en Jujuy, en la ciudad de Buenos Aires, se denunció, por supuesto, el ajuste en general que afecta a la mayoría de la población y en particular el desmantelamiento de políticas de prevención y de atención a la violencia de género, como las líneas 137, 144 y sobre todo la suspensión del programa Acompañar, que era un subsidio mínimo, equivalía a medio salario mínimo vital y móvil, imagínense, durante 6 meses para víctimas de violencia de género. Pero esta semana pasó otra cosa. Primero voy a hacer un breve repaso. El 14 de noviembre, en la Asamblea de Naciones Unidas, la Argentina votó en absoluta soledad, fue el único voto en contra de una resolución textual para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres. No sé, las mujeres y las niñas. No sé si se acuerdan que estábamos en plena guerra total contra el wokismo, y el progresismo y el comunismo de los organismos internacionales. La votación, obviamente, en sí mismo no tiene grandes consecuencias, votar a favor tampoco. De hecho, la mayoría de los países del mundo votan para eliminar la violencia y la violencia sigue existiendo, sino que esa votación en contra fue sobre todo, en primer lugar, un gesto político a los propios, que es toda esta gente que sale a decir esto es exactamente lo que voté en X, claro, y ese tipo de gente. También un mensaje a la Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores, que está atravesada por una interna bastante grande, que ya se cobró a varios embajadores y a la propia canciller Diana Mondino, que salió eyectada el 30 de octubre de su puesto. También a la vez fue una reafirmación de la batalla cultural y de que esa batalla cultural está encabezada por Nahuel Sotelo, el secretario de culto, y avanzada de la injerencia del Triángulo de Hierro, que antes mencionaba nuestro entrevistado Pedro de la Cour, sobre todo un vocero de Santiago Caputo. Sotelo además piensen que es parte del núcleo duro, se lo menciona como parte de un grupo que le dicen la banda del Opus con Agustín Romo y Santiago Santurio. Qué lindo nombre. Sí, gente hermosa. Y también conforman como ese núcleo de los pioneros, ¿no?, de las juventudes libertarias, junto con Agustín Laje, que hoy está al frente de la Fundación Faro, este sueño, ¿no?, de fundación para pensar los nuevos cuadros intelectuales y políticos de la libertad avanza. Pero bueno, vamos al acontecimiento. ¿Qué es lo que pasó? El nuevo canciller, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno argentino, Gerardo Huerten, un tipo recontra super mega cercano al presidente Milei, mandó esta semana a Úrsula Baset, que si no les suena el nombre, también es una asesora de Cancillería, también designada por Karina Milei, y una combatiente muy dura de la batalla cultural conservadora, la mandó a una reunión que hubo para como celebrar un aniversario por el Día de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres en la ONU, y ahí Úrsula Baset tuvo que decir lo siguiente: la violencia contra las mujeres y las niñas constituye una violación intolerable a los derechos humanos y un obstáculo para el desarrollo y el bienestar de nuestras sociedades. Exige respuestas globales basadas en la acción, la evidencia y el compromiso político sostenido. O sea, más woke nada. No se consigue. Y también, bueno, reafirmó el compromiso de la Argentina para combatir la violencia de género. Nadie sabe qué, cómo ni cuándo, porque este gobierno prácticamente desmanteló todas las políticas que existían, que eran pocas y que, bueno, ya ni siquiera existen. Esto obviamente no representa ni un giro inesperado ni un cambio de política, más bien creo que tiene que ver con aplacar un poco el ruido y el desorden que se había armado, sobre todo en la política exterior argentina, en un momento en el que Argentina quiere tener el favor de potencias importantes, como por ejemplo Francia, por ejemplo Alemania, que no estaban tan contentas con todas estas posturas. De hecho, Emmanuel Macron, que pasó por Argentina, hizo como notar también su molestia, por ejemplo, por el retiro de Argentina del Acuerdo de París sobre temas ambientales. Pero bueno, una declaración, este cambio que hizo como para borrar el voto en la ONU sobre la violencia, obviamente no borra ni retrota ni los recortes, ni los despidos, ni el desmantelamiento de ninguna política. Esta movida más bien abre varios interrogantes, sobre todo sobre la dinámica interna que hay en el oficialismo hoy. Hay una columna interesante que publicó ayer en el portal Cenital Noelia Barral Grijera, que justamente baraja estas variantes y se pregunta, bueno, Huerten está actuando con la venia presidencial, tiene la bendición de Milei, esto no se tiene que ver con un alejamiento y línea propia de Karina Milei,
con respecto a Santiago Caputo, todo eso, gran signo de pregunta, está todo súper abierto. Pero además creo que aparece una pregunta que es: ¿cuánto más pueden exprimirse las guerras culturales como esta, ¿no? En contra de las supuestas agendas progresistas que movilizan sobre todo, o sea, y en primer lugar movilizan mucho a los propios, que esa gente que siempre está pidiendo más sangre, siempre quieren más medidas, cosas más reaccionarias, pero que en realidad no conforman a mucha gente que en general la ve bastante de lejos, ni siquiera está tan contenta con dedicarle tanto tiempo a esto cuando hay un montón de problemas económicos que afectan a un montón de gente. Y también creo que abre la pregunta de ¿cuánto más se podría exprimir el descontento con el gobierno anterior si no se empiezan a ver en el carrito del supermercado, en el árbol de Navidad, pensando que en las fiestas que se vienen, todas las promesas de recuperación económica y la fiesta que se ve en los mercados, pero bueno, en la calle cuesta bastante verse? Y también, algo que me parece para pensar hacia futuro, es también está por verse qué costo tiene esta política de negar la violencia machista, de despreciar problemas que son sentidos por muchísima gente. Y acá me parece que también el gobierno de Milei quizás abusa un poco y cae a lo mejor en una confusión que cae en muchos gobiernos reaccionarios, que es que la lucha contra la violencia patriarcal no es ni de lejos comparable ni al movimiento por el derecho al aborto, ni al movimiento por los derechos LGBT, sino que es un problema que conmueve a muchísima gente, y que además alimentó movilizaciones masivas en todo el mundo en un montón de momentos. Para tenerlo en cuenta y relacionado con esto último, cierro con esto, esta semana dio vueltas una imagen de la marcha justamente del 25N, del Día contra la Violencia, en Turquía, que el gobierno turco también rechazó en su momento todas las resoluciones habidas y por haber contra la violencia machista, y en 2021 llegó a retirarse del Convenio de Estambul, que es un acuerdo europeo para combatir la violencia de género, como parte también de una agenda recontraofensiva conservadora antifeminista de Erdogan. Las imágenes que muestra, que circulan mucho en las redes sociales hoy, muestran represión muy fuerte de parte del gobierno de Erdogan, pero también muestran una resistencia muy fuerte que confirma que los gobiernos pueden hacer discursos, pueden eliminar ministerios, pueden eliminar programas, pero lo que nadie puede hacer es ni negar la existencia de la violencia machista, mucho menos decretar su fin, y menos que menos decretar el fin de la lucha y la movilización de las mujeres.